Good morning. My name is Clayton. My presentation, tiempos verbales. Presente continuo. En la afirmación se utiliza el sujeto más el verbo to be más el verbo gerundio más el complemento. En la negación se utiliza el sujeto más el verbo to be más el not más el verbo gerundio más el complemento. Y en la interrogación se utiliza el verbo to be más el sujeto más el verbo gerundio más el complemento más el signo de interrogación. En afirmación sería she is leaving tomorrow morning. En interrogación sería leaving she is tomorrow morning. Y en negativo sería she is not leaving tomorrow morning. En el pasado continuo nos dice que en la afirmación se utiliza el pasado del verbo to be más el was, el were y la raíz del verbo principal ing. En la negación se utiliza el sujeto más el verbo auxiliar to be más el not más el verbo gerundio. Y en la interrogación se utiliza el verbo auxiliar to be más el sujeto más el verbo gerundio. El ejemplo sería, en la afirmación sería, he was playing the piano when they built right. En interrogación sería, playing was he the piano when they built right. Y en negativo sería, en negación sería, he was not playing the piano when they built right. Futuro continuo. En la afirmación se utiliza el sujeto will be más el verbo más y el ing subrayado más sujeto más el verbo to be más going to be más el verbo más el ing. En la negativa sería, o negación sería el sujeto, el will be más el verbo más el ing más el sujeto más el to be más going to be más verbo más ing. En interrogativa se utilizaría el will más el sujeto más el be más el verbo más el ing más la interrogación, slash el to be más el sujeto más el going to be más el verbo más el ing más la interrogación. El ejemplo sería en la afirmación, I will be dancing all night long. En interrogación sería, will be I dancing all night long. Y en negación sería, I will be not dancing. Condicional continuo. Nos dice que en la afirmativa se utiliza el sujeto más el would has been más el verbo ing. En la interrogativa se utiliza el would más el sujeto más el have been más el verbo ing más la interrogación. Ya en el negativo se utilizaría el sujeto más el would not have been más el verbo ing. El ejemplo sería, I would have been working. En la afirmativa, en la interrogativa sería, would I have been working. Y en la negación sería, I would not have been working. Hasta luego.